Me dice, ¿no? Un cuadro de 20 newtons se cuelga de un clavo, como pueden ver ahí, como indica la figura, de manera que las cuerdas que lo sostienen forman un ángulo de 60 grados. ¿Cuál es la tensión en cada segmento de la cuerda? Entonces me está pidiendo el valor de la tensión 1 y el valor de la tensión 2. Es lo que necesito saber, ¿ya? Bueno, cuando me dice tensión en el ejercicio, ustedes siempre tienen que imaginarse cuerdas, ¿ya? Entonces, este va a ser una tensión, porque es una cuerda, y este va a ser la otra tensión, porque es la otra cuerda que está colgando, ¿no ve? Ahí está, ¿ya? Aquí está mi tensión 1, le voy a poner nombre, de ella le ponen tensión 1, y esta es la tensión número 2, ¿ya? Y siempre va a haber otra fuerza que va a ser el peso. El peso siempre va hacia abajo, ¿no ve? Ahora, para poder aplicar lo que es la primera ley de Newton, lo que se aplica en estática, tengo que llevarlo todo esto a mi eje cartesiano. Ya tengo que hacer un eje cartesiano con estas fuerzas que aparecen, ¿ya? Tengo que hacer un eje cartesiano. Entonces, voy a hacer el eje cartesiano. A ver dónde está mi lápiz, acá está. Ya, este viene a ser el peso, ¿no ve? El peso. Esto, o la P, ¿ya? Entonces, aquí está la fuerza, ¿no? Ahora voy a graficar un eje cartesiano. Ya grafico un eje cartesiano. Para entenderlo mejor, grafico. Y las fuerzas que tengo, las fuerzas que me aparecieron, lo voy a poner en este eje cartesiano, ¿ya? ¿Cómo lo voy a ubicar? A ver aquí, azul. ¿Cómo lo voy a ubicar? ¿Ya? Por ejemplo, aquí no lo puedo poner así, ¿no? Así y así no lo puedo poner. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer que salten. Por ejemplo, esta tensión, como está aquí, entonces lo voy a hacer pasar a mi eje cartesiano y lo voy a poner a este sector. Y me quedaría en este sector, así, ¿no ve? Y esto también lo mismo, lo hago pasar y me va a quedar de esa forma. ¿No ve? Ahora, el ángulo. ¿Cuánto va a ser el ángulo, chicos? A ver. Y abajo va el peso, ¿no ve? El peso. Antes de poner el ángulo, abajo va el peso. Ahora les pregunto, el ángulo de acá y el ángulo de acá, ¿cuánto va a ser? Entonces esto vendría a ser, ¿cuánto? Dice 60. 60. Va a ser 60, ¿no ve? Va a ser 60. Si aquí pongo mi eje cartesiano, por ejemplo, si aquí pongo mi eje cartesiano, ahí pongo mi eje cartesiano, ¿no ve? Entonces aquí forma un ángulo de 60. ¿Qué significa eso? Que aquí va a ser 30 y aquí va a ser 30. Si yo quiero trabajar con el eje X, ángulo con el eje X, ¿cuánto me falta para llegar a 90? 60. 60. Aquí también 60, ¿no? Es por eso que 60. Y lo mismo va a ser aquí, pues 60, ¿no? Porque estoy trabajando con el eje X. Entonces, aquí va a ser 60 y aquí también va a ser 60 grados, ¿no? De 60 grados. ¿Listo? Ya está ahí. Ahora puedo trabajar ya, depende de cada uno, ¿no? Puedo hacerlo por Lamy o puedo hacerlo por la ley de Newton, ¿no ve? Bueno, hay a veces algunos profesores, por ejemplo, el profesor Chur, que a veces le gusta que siempre hagan por la ley de Newton, ¿ya? Aunque no les exigen el examen, pero más le gusta que hagan por la ley de Newton. ¿Por qué? Porque él dice, ahí me demuestra que saben, ¿ya? Porque por Lamy es bien sencillo, quien sea lo puede hacer. En cambio, por la ley de Newton tienen que aplicar, tienen que razonar. Entonces, pues un poquito le gusta, ¿no? Pero en el examen hace valer también por Lamy, así es que no se preocupen, ¿ya? Entonces, esta de acá va a ser la tensión 2 en Y, esta va a ser la tensión 1 en Y. Vamos a hacer por los dos métodos, ¿ya? Como manera de repasar. Y esto va a ser la tensión 1 en X, y de acá a acá va a ser la tensión número 2 en el eje X. ¿Listo? Ahora, ¿qué hago? Aplico la primera ley de Newton, ¿no? ¿Qué me dice la primera ley de Newton, chicos? Me dice sumatoria de fuerzas en el eje X, o sumatoria de fuerzas, va a ser igual a ¿qué? A 0.
¿no ve? Entonces, todas las fuerzas que tengo en el eje X lo voy a poner en este sector. Y toda esa fuerza va a ser igual a 0. Eso es lo que me dice la primera ley de Newton. Es igualito que vectores, ¿ya? Es similar, es idéntico. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Qué fuerzas tengo en el eje X? Tensión 2 y tensión 1, ¿no? Entonces voy a poner tensión 1 en X y voy a poner tensión 2 en X y todo eso va a ser igual a 0. ¿No ve? ¿Qué signo va a tener tensión 2? Positivo. Tensión 1, ¿qué signo va a tener? Negativo. Negativo. Ahora voy a desglosar un poquito más. Tensión 1 va a ser igual a ¿qué? ¿Qué función trigonométrica? Coseno, ¿no ve? Coseno del ángulo. ¿Cuánto es el ángulo? 60. Aquí va a ser más tensión 2, coseno de 60 también, ¿no? Coseno de 60. Y esto va a ser igual a 0. ¿Ya? Bueno, y de aquí despejo una variable cualquiera. En este caso, como tensión 2 tiene positivo, voy a despejar lo que es la tensión 2. Ya despejando tensión 2, aquí me va a quedar como esto que está con signo más, se va a venir aquí con signo menos. Tensión 1, coseno de 60. Y para que la tensión 2 se quede solito, me está afectando coseno de 60. Eso lo voy a llevar al otro miembro a dividir, ¿no ve? Coseno de 60. ¿Listo? Y lo dejo ahí. Ahora hago el mismo análisis, pero en el eje Y. ¿Ya? Hago el mismo análisis ahora, pero en el eje Y. Entonces voy a decir, aplicando primera ley de Newton, sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. ¿Qué fuerzas tengo en el eje Y? Tengo tensión 1 en Y, tengo tensión 2 en Y y tengo el peso. Tensión 1 positivo, tensión 2 también va a ser positivo y el peso va a tener signo negativo, ¿no ve? Y eso va a ser igual a 0. Listo. Ahora, ¿qué hago? Desgloso un poco más, ¿no? Aquí va a ser tensión 1. Aquí, ¿qué función trigonométrica va a tener? Seno. Bueno, Seno, perfecto, seno de 60. Y aquí va a ser más tensión 2. Aquí va a ser también seno de 60. ¿Ya? Y aquí va a ser menos el peso. Me dice, ¿no? Menos el peso. Para matar dos pasos en uno, esto lo voy a llevar al otro miembro, ¿ya? Y me queda igual a peso, ¿no? Lo estoy llevando a otro miembro y me quedaría así. Ahora, yo quiero saber las tensiones, yo quiero saber el valor de esta tensión. Pero si me pongo a verificar en mi ecuación que se me ha formado, tengo dos incógnitas, ¿no ve? Tensión 1, no sé. Tensión 2, tampoco sé. Entonces, ¿qué tengo que aplicar? Peso sí sé, porque yo sé que el peso es de, ¿cuánto? 20 newton, ¿no? Un cuadro de 20 newton, o sea, el peso va a ser de 20 newton. Ese dato no me da. Esto sí sé. Pero aquí no sé la tensión 1 ni sé la tensión 2. Ya tengo dos incógnitas. Cuando tengo dos incógnitas se aplica lo que es, ¿no? Una operación matemática que es sustitución. Ya voy a sustituir y de esa manera voy a matar una incógnita y solamente me voy a quedar con una sola incógnita. ¿Ya? Por ejemplo, aquí voy a sustituir. Donde dice tensión 2, voy a poner lo que equivale a tensión 2, el valor que va a tener tensión 2, que vendría a ser esto. ¿No ve? Entonces voy a decir, en vez de poner tensión 2, voy a poner lo que equivale, que vendría a ser tensión 1, coseno de 60 por seno de 60, ¿no ve? Por seno de 60, y todo esto va a ser sobre coseno de 60, ¿no ve? Coseno de 60. Listo, tensión 1 y esto va a ser igual al peso, ¿ya? Bueno, ahora aquí, seno sobre, aquí mira, seno de 60 sobre coseno de 60, yo matemáticamente sé que es igual a ¿qué, chicos? ¿Se acuerdan? Tangente. Tangente, excelente, tangente. Entonces, más tensión 1, coseno de 60, entonces aquí va a ser por tangente de 60, ¿ya? Tangente de 60. Y esto va a ser igual al peso, que es de 20. Lo voy a reemplazar ya.
directamente 20 ya. Como está en Newton, significa que el resultado me va a dar en Newton. Ahora, si se dan cuenta, si se ponen a observar, me he quedado con una sola incógnita, ¿no ven? Hace rato tenía dos incógnitas, tensión 1 y tensión 2. Al sustituir, solamente voy a tener una sola incógnita, ¿no ve? Ahora, ¿qué hago? Despejo esa incógnita que tengo. Entonces, antes de despejar, está en dos partes. Entonces, ¿qué tengo que hacer, chicos? Tengo que factorizar, ¿no ve? Matemáticas. Entonces, factorizando, esto me va a quedar a seno de 60 más coseno de 60 por tangente de 60. Y esto va a ser igual a 20. ¿No ve? He factorizado. La T1 lo he sacado afuera. Ahora, yo quiero saber la tensión 1. Entonces, voy a despejar la tensión 1. Va a ser 20 sobre seno de 60. Aquí va a ser más coseno de 60 por tangente de 60. ¿No ve? Y la tensión 1 va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es la tensión 1, chicos? Tensión 1, ¿cuánto sale, chicos? 11.54. 11, 11.55. Redondeando. redondeo, Sí. ya, Newton. Entonces, esto vendría a ser el valor de la tensión 1. Y me dice, ¿no? La pregunta, calcular el valor de las tensiones. Entonces, calculo la tensión 2, mayúscula, tensión 2. Tensión 1, ¿cuánto es? Ya calculé. 11,55 por coseno de 60. Aquí ya podría haber simplificado coseno de 60 con coseno de 60, ¿no ve? Ya bueno, le hemos hecho por el método más largo. Ya, igual. No le hemos fijado bien. Aquí se podía simplificar y hubiera sido el mismo resultado. ¿Cuánto sale acá? A ver. Me tiene que dar pues, 11,55 también. 11,55. ¿No ve? ¿Listo? ¿Ya? Y ahí termina. ¿Alguna pregunta, chicos? Ahora, este mismo ejercicio lo pueden hacer por LAMI también, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta, chicos? No entendí esa parte donde te dice tensión 1, seno sobre 60 más tensión coseno sobre 60. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En qué parte? ¿Aquí? ¿O dónde? ¿En qué partecita? De la F, X, Y en la tercera. Me ha dicho cuarta. X, Y, primera, segunda, tercera y cuarta. Acá. Esto, no, el de arriba. Acá. Ya, ¿qué parte no la he entendido en esta parte? En este sector. Este es el 1, ¿no? ¿Qué parte no entendió? A partir de esa fila. A partir de esta fila. Bueno, aquí lo que hicimos fue desglosar la arribita, ¿no ve? Después de desglosar, tenemos dos incógnitas. Ya, tenemos dos incógnitas. Aquí tengo una incógnita y aquí tengo otra incógnita. ¿Qué significa? Que esto no sé, que esto tampoco no sé. Si tengo dos incógnitas, no hay cómo calcular, ¿no ve? No hay, o sea, ¿cómo voy a calcular un ejercicio con dos incógnitas? Entonces, para poder matar una incógnita, hay tres formas de hacerlo, ¿no? Que es sustitución, eliminación, no me acuerdo cuál es el otro más. Pero nosotros aquí, la profesora en física, siempre aplicamos lo que es sustitución. ¿Qué significa sustitución? En vez de poner T2, voy a poner, en vez de poner T2, voy a poner lo que equivale T2, que vendría a ser todo esto. ¿No ve? Entonces, donde dice T2, voy a poner esto. T1, mira, T1, coseno de 60, sobre coseno de 60. Me dicen, ahí está, lo que hice fue copiar nomás esto, mira. Si te das cuenta, copié eso, ¿ya? En vez de poner T2, puse lo que equivale T2, que vendría a ser esto. Y lo demás lo puse, ¿no? Por seno de 60. ¿Listo?
Ahora, para que mi cálculo no me sea tan complicado, porque acá me va a costar un poquito despejar, ¿no? Porque tiene un denominador, ¿no ve? Entonces, ¿qué hago? Aquí puedo unirlo, ¿no? Cuando tengo seno y abajo tengo coseno, pero cuando tengo el mismo ángulo en seno y en coseno, se puede fusionar, se puede unir, transformándolo en tangente, ¿no ve? En tangente. Ya seno sobre coseno del mismo ángulo va a ser a tangente, ¿no ve? Eso fue lo que hicimos nosotros, ¿ya? Eso fue lo que hicimos acá. Entonces, aquí lo unimos ya. Ahora, haciendo ese procedimiento, si te das cuenta, solamente tengo ya ahora una sola incógnita, ¿no ve? Solo tengo una sola incógnita. Ahora, ya me es más fácil calcular. Entonces, ¿qué hago? Como aquí está tensión 1 y aquí también está, ¿qué hice? Factoricé, ¿no ve? Lo factoricé, la tensión 1 lo saqué afuera y después para que tensión 1 se quede solito, todo esto lo mandé a dividir y después reemplacé después hice la operación en la calculadora y me salió 11,55. ¿Lo entendió o no? O nada siempre. Lo entendí, Lizzie. Está bien, qué bien, me alegra saber eso. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? Disculpe, ¿tiene que ser el mismo resultado T1 sobre T2? Ajá, tiene el mismo resultado, salió el mismo. Por eso les decía, ¿no? Antes de hacer la operación aquí hubiera simplificado, porque tienen el mismo ángulo, ¿no ve? Se hubieran ido, entonces hubiera quedado tensión 2 es igual a tensión 1, ¿no ve? Sin hacer esta operación. Ya hubiera sabido que tensión 2 es igual a tensión 1. No es por eso que el mismo resultado me salió. ¿Por qué me salió el mismo resultado? Porque tiene el mismo ángulo, ¿no? El mismo ángulo y además es la misma cuerda, ¿no? Si se fijan acá, por ejemplo, está en el medio, pues, ¿no? Está en el medio, mira la cuerda. ¿No ve? Aquí el ángulo también es idéntico. Entonces, por eso es que nos salió igual. La misma tensión. O sea, están haciendo la misma fuerza las dos cuerdas. Ya eso es lo que Si eso es lo si Lizzie, serían diferentes ángulos, tendrían que ser diferentes los resultados. Ajá, sería diferente resultado si fuera diferente ángulo, ¿no ve? Ah, Ya, sí, dígame. ¿Alguien me estaba preguntando? Lizzie, eso donde dice sumatoria de fx igual a 0, ¿siempre aplicamos esa fórmula? Ya, para hacer este ejercicio hay dos métodos, le dije, ¿no? Uno es aplicando la primera ley de Newton, que esto, ¿no? Sumatoria de fuerzas igual a 0. O si no, otro método es el método de Lamy, ¿no ve? ¿Se acuerdan de Lamy? Vamos a hacer por otro método más. Ya lo voy a borrar. Lo voy a borrar. Ya hay otro método más para poder hacer este ejercicio, ¿no ve? Que es el método de Lamy. Entonces voy a borrar, voy a borrar, voy a borrar. Esto no necesito saber. Aquí lo voy a borrar. Atrás, atrás, atrás. Lo he borrado mucho atrás también. Listo. Ahí. Ahora, hay otro método para poder hacer este ejercicio, ¿no ve? Que es el método de Lamy. Virginia, los que están más adelantaditos ya les he explicado, Virginia, ¿no? Por el método de Lamy, ¿no es cierto? Entonces, para poder aplicar por el método de Lamy, lo que yo necesito saber es el ángulo que va a tener desde un vector hacia el otro vector, ¿no ve? Entonces, ese es el requisito principal para poder aplicar lo que es la teoría de Lamy, ¿ya? Que es más sencillo y es más fácil, ¿ya? Entonces, ¿cuánto va a ser el ángulo de la tensión 1 hasta el peso? Sabiendo que aquí es 60 y aquí ¿cuánto va a ser? 90. 60 más 90, ¿cuánto va a ser? 150. 150, ¿no? Entonces aquí va a ser 150 grados. 60 más 90, ¿cuánto va a ser? 100, 150. 150 también, ¿no? Es 150 grados. ¿Y aquí cuánto va a ser? 60. 60. 60. Ya, ahora verifico a ver si calculé bien. Me tiene que dar 360, ¿no? 150, 360. Ahí está, cuadró todo, ¿no? Bueno, en aquí es donde muchos se equivocan, en aquí en hallar el ángulo, ¿ya?
Tal vez ustedes lo verán facilito, pero a la hora del examen se ponen nerviosos, no sé qué pasa, pero se equivocan en el ángulo. Si se han equivocado acá, ya todo ya está mal. ¿No ven? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que formar mi ecuación principal. ¿No ve? Voy a decir tensión 1 va a ser sobre el seno del ángulo opuesto. ¿Qué significa? Tensión 1 sobre el ángulo que está en la cola. ¿Qué ángulo vendría a ser? 150. 150. Entonces, seno de 150. Y esto va a ser igual a la tensión 2 sobre el seno del ángulo opuesto. ¿Cuánto vendría a ser el ángulo? 150. 150 también, ¿no? Y aquí el peso ¿de cuánto era? 20, ¿no? Sí, 20. 20, este es el peso, ¿no? El peso, este es el peso que vale 20 newton sobre el seno del ángulo opuesto. ¿Qué ángulo está en la cola? En su colita 60. está 60. ¿Listo? Ya formé mi ecuación principal. Ahora puedo calcular lo que es la tensión 1 y la tensión 2. Entonces, para poder calcular la tensión 1, primero voy a calcular la tensión 1. Agarro la tensión 1 y agarro donde ya tengo valor. En este caso vendría a ser el peso, ¿no? Agarro esos dos y se me va a formar una ecuación. Aquí voy a poner, por ejemplo, calculando tensión 1. Calculando tensión 1. ¿Ya? Entonces agarro tensión 1, lo copio, seno de 150, esto va a ser igual a 20 sobre seno de 60. ¿No ve? ¿Listo? ¿Qué quiero saber? Tensión 1. ¿Qué hago? Despejo, ¿no ve? Entonces aquí va a ser 20. Esto que está dividiendo se va a venir a multiplicar. Seno de 150. Y todo eso va a ser sobre el seno de 60. Entonces la tensión número 1 va a ser igual a ¿cuánto sale ahí? ¿Cuánto sale, chicos? 11.55. 11.55. Hace rato, ¿cuánto salió? El mismo, creo, Lo ¿no? mismo. Sí. Está, ¿no ve? Si se dan El cuenta, mismo. sale el mismo resultado, ¿no ve? Entonces, este es por el otro método. Este es el método más fácil, ¿ya? Entonces, en el examen tienen que hacerlo por este método. Si en caso no les dice que hagan por la ley de Newton, ¿ya? Entonces, aquí voy a poner calculando tensión 2. Ahora, ¿qué hago? Lo mismo que hace rato. Agarro donde está la tensión 2 y agarro donde ya tengo valor. Agarro esos dos y aquí se me va a formar una ecuación, ¿no ve? Seno de 150. Y esto va a ser igual a 20 sobre seno de 60. Ya, seno de 60. Entonces, despejo la tensión 2 y esto me va a quedar 20 seno de 150 y esto va a ser sobre seno de 60 y obviamente aquí sale el mismo resultado, ¿no? Que vendría a ser de 11,55 newton. Y nada más, y ahí termina este ejercicio, ¿no? Hicimos por los dos métodos. ¿Por cuál es más fácil? ¿Por el otro que hicimos o por este de acá? Por este método. Por el otro. Por el otro. Este método es más corto, pero yo estoy acostumbrada con el otro. Ah, bien, sí, me alegra saber entonces. Ya el otro, si dominas bien vectores, entonces haces por el otro, ¿no? O también puedes hacer por esto para verificar si hiciste bien el otro, ¿no ve? Yo en el examen cuando di con, o sea, yo llevé con Churque física, yo lo hice por los dos métodos, lo hice el examen. Como lo hice bien rápido, me sobró el tiempo, entonces yo lo hice por los dos métodos y al profesor le gustó bastante. O sea, le gustó bien o sea, le gustó, me puso 100 directamente ahí, en ese examen que saqué, en primer parcial. ¿Ya? ¿En qué semestre está? ¿O ya Yo voy por salió? yo voy por el quinto recién, cuarto y quinto. Ya me van a alcanzar, pasa que yo trabajo y estudio a la vez. Y es por eso que, por esa razón que yo no llevo muchas materias, no llevo 7 en 7, llevo a veces 4, 5, 4, 5, así estoy avanzando, de a poquito. ¿Ya? Es debido a que tengo que trabajar para poder estudiar, si no, pues no hay recursos, ¿no?
¿Ya? Sí, Entonces, la pues, mayoría es así. ajá, la mayoría, ¿no? Por eso yo les entiendo, pues, ¿no? Por eso también se lo grabo la clase para que puedan entrar, ¿no? Cualquier cosa me preguntan nomás, ¿ya? Bueno, chicos, aquí vamos a quedar. ¿Tienen alguna pregunta Ahorita o yo voy a algún? apuntar algo. Bueno, entonces quedamos aquí, chicos. Disculpe, quiero hacer, no voy a enseñar siquiera un ejercicio Micrófono. de cinemática, que tenemos tarea y quisiéramos siquiera Micrófono. un ejercicio que nos pueda ayudar y ya Sí, nos De, por vamos ci- a favor. cómo hacer, por favor. Y es para el de, ci- lunes. de cinemática es para el lunes, Sí, para este lunes, seguro. sí, hasta donde yo tengo entendido, sí, no sé si me estoy equivocando. Pero ¿Qué solo pasa? quisiera Es hasta mayo, si no me equivoco. Así me mandaron sus compañeros, por eso más me enfoqué en los otros. ¿O no? no ¿Con sé quién qué pasa? hora es. Sí, sí, hasta mayo todavía. No Hasta mayo sé. todavía. Por eso ya, pero para que vayan adelantando, les voy a subir videos entonces así del anterior semestre ahí para que lo vean ya. Si en caso no lo han entendido siempre, entonces la siguiente clase lo hacemos acá. Ya, por favor. Ya, gracias. Ya, gracias. Gracias. Ya, pero, Gracias. pero para adelantar, por ejemplo, a mí siempre me gusta, aquí esto está en el video, esto también está en el video, de que tenía que entrar a cinemática. Los temas más importantes que tienen que sabérselo ustedes, no se profundiza mucho lo que es cinemática debido a que necesitan para el siguiente tema que van a avanzar, ¿no? Por eso les enseñan cinemática, para que recuerden, porque en colegio ya lo han llevado, ¿no? Solamente ustedes van a ver lo que es movimiento rectilíneo uniforme, el variado, y lo que es caída libre. No van a ver movimiento parabólico, movimiento circular, no lo van a ver eso. Solamente los tres movimientos más que son más importantes, ¿ya? Y como yo también soy estudiante, fui estudiante, entonces siempre, ¿no? A ver, los profesores no nos muestran las fórmulas, ¿no? Entonces, estas son las fórmulas que van a utilizar para MRU, ¿ya? Anótense, sáquenle. Esta es la fórmula principal, ¿sí, no? De aquí sale esto y sale esto. Y aquí están sus unidades. Ya, esas son las fórmulas. Ya, el otro tema que van a ver es movimiento rectilíneo uniformemente variado, ya que también trata de cinemática, ¿ya? Todo esto pertenece a cinemática, ¿no ves? Entonces ahí movimiento rectilíneo uniformemente variado es cuando ya hay presencia de aceleración, ya hay cambio de velocidad, hay, hay velocidad inicial y hay velocidad final. Y estas son las tres fórmulas que van a utilizar para lo que es MRV, ¿ya? Aquí están las tres formulitas, aquí indica qué es lo que quiere decir cada letrita. BF, velocidad final, BI, velocidad inicial, aceleración, tiempo y distancia. Tomen captura a estas fórmulas. Aquí sale todo. Ya, eso van a ver. Y también lo que van a ver es lo que es caída libre. Caída libre, ¿no ve? O movimiento vertical, como pueden ver ahí. Ya, o tiro vertical. Aquí lo que hay que saber es los signos, ¿no? Aquí también, por ejemplo. A ver, aquí también, por ejemplo, acá, no sé si se han fijado, mira, o se han puesto a pensar más, menos y más, menos. Hay que saber utilizar esto, ¿no? Más es cuando el ejercicio no me dice nada, ¿ya? O si no, cuando me da a entender que hay cambio de velocidad, o sea, velocidad parte con una velocidad de 20 y termina con una velocidad de 50, o sea, hay aumento. Cuando hay aumento se utiliza el signo más, ¿ya? Pero cuando el ejercicio te diga el móvil está frenando o está desacelerando, entonces usted va a utilizar lo que es el signo menos, ¿ya? Eso es cuando es movimiento horizontal, ¿no? Ahora, cuando es caída libre, sería distinto, ¿no? Cuando esté cayendo, ¿qué signo voy a utilizar? ¿Más o menos? Menos. Cuando esté cayendo, ¿voy a utilizar signo menos o más? Más. Signo más, ¿no es cierto? Voy a utilizar signo más. Eso también tienen que tener muy en cuenta al utilizar su fórmula. Ya, este es para movimiento vertical, estas son las fórmulas. Son las mismas fórmulas, solamente que aquí en vez de aceleración, vamos a utilizar la aceleración de la gravedad. ¿No? La gravedad es lo que vamos a utilizar. Y ahora no vamos a decir distancia, sino vamos a decir altura, ¿no? Que se representa con una letra Y, por el eje Y. Entonces, cuando estoy lanzando, cuando una pelota o un objeto está cayendo de arriba hacia abajo,
se va a utilizar el signo más. Pero cuando estoy lanzando de abajo hacia arriba, voy a utilizar el signo menos. Esto es clave, ¿ya? Esto, chicos. Bueno, estas son las fórmulas. ¿Tienen alguna pregunta sobre las fórmulas, chicos? Dicen, ¿y cuál sería la fórmula de estática? De estática. La fórmula de estática, o sea, son las mismas de vectores, similar, pues. La única que se utiliza, pues, sumatoria de fuerzas, tanto en el eje X como en el eje Y, va a ser 0. Entonces sería sumatoria de fuerzas en el eje Y, 0. Esta es la primera ley de Newton, ¿no? Y aquí pongo, ¿no? Todas las fuerzas en el eje X, ¿no? Puede ser fuerza 1 en X, más fuerza 2 en X, así, todas las X lo pongo, ¿no? Y digo igual a 0. Y acá lo mismo, pues, sería fuerza 1 en Y, más fuerza 2 en Y, ¿no ve? Entonces sería la única, pues, sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, y sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0 también. Vendría a ser la misma fórmula. O sea, la única fórmula, pues, ¿no? Y después ya es vectores nomás, ¿no? Las otras fórmulas más serían de vectores, ¿no? Esto nomás en estática. Estática es sencillo. Si en caso no puede hacerlo por la ley de Newton, entonces lo hace por Lamy, ¿no ve? Donde la tensión siempre va a ser sobre el seno del ángulo opuesto, ¿ya? Ya sea cualquier ángulo, ¿no? Seno del ángulo opuesto. Aquí le voy a poner alfa. Esto va a ser igual a tensión 2 sobre seno del ángulo opuesto. Aquí alfa beta le voy a poner aquí. Igual aquí siempre va a haber un peso al peso sobre el seno del ángulo opuesto, que vendría a ser gamma, le voy a poner acá, ya para que no sea igual. Ahí está. Estas serían las dos fórmulas en estática, ¿no? Sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Esto por la ley de Newton, y esto si no puede utilizar por Lamy. ¿Ya? Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿Ninguna? Dicen, normalmente, ¿cuántos vienen de materias para que puedan registrar? ¿Entre 6, 7, 4? ¿Cuántas materias se pueden registrar? Usted puede registrar hasta 8 materias como máximo. Si usted quiere adelantar y terminar rápido la carrera, puede llevar 8 en 8, lo lleva en verano más, en 4 años lo termina la carrera, ¿ya? Pero si usted quiere ir normal nomás, como tiene que ser, entonces el primer semestre y el segundo se lleva de a 6 materias. A partir del tercero al octavo semestre ya sería de a 7 materias. Así es que el primer semestre y el segundo tienen que aprovechar ustedes para sacar notas altísimas. Lo más alto que puedan, saquen, esfuércense. Ya arriba ya son un poco más complicaditos ya sacar buenas notas, porque los docentes mismos, ¿sabes? Son fregados, son bien, o sea, uno puede sacar buena nota, lo malo es que los profesores a veces son descuidados, no te revisan, te ponen cualquier nota, o si no, o sea, hay diferentes tipos de docentes, ¿ya? Entonces uno ya se topa ya. En cambio, en primer semestre, a lo que yo he vivido y he pasado, no son tan malos así como arriba. Arriba ya son un poco más malos los docentes, ¿ya? Y las materias, o sea, son materias larguísimas. Por ejemplo, el primer semestre dan examen de 5 temas, de 4 temas, ¿no? O de 6 temas. En cambio, en más arriba van a dar, por ejemplo, de 12 temas, 11 temas van a dar, ¿no? O sea, más harto que estudiar va a ser. Hay a veces que algunos dan, creo que en séptimo, octavo ya dan hasta de 20 temas, un parcial, si no me equivoco. Y entonces, o sea, estudiar va a ser más, ya, o sea, tienen que estudiar más temas. Entonces, por eso es que cuesta un poquito más sacarse buenas notas. En cambio, en los primeros semestres no son muchos temas, ¿no? Entonces ahí tienen que aprovechar, ¿ya? Auxiliar, volviendo al tema 2, ¿qué es lo que se tiene que dominar en vectores? A sacar o dominar, digamos, eso. En vectores, tiene que saber las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, y también dominar el eje cartesiano, ¿no? Esas son las claves, ¿no? ¿Cuándo va a ser positivo? ¿Cuándo va a ser negativo? ¿No? Aquí va a ser X positivo, ¿no? Eso, o sea, es sencillito, ¿no? Aquí ustedes lo ven así, sencillito, ¿no?
pero a la hora de aplicarlo a veces no lo aplican, pues se olvidan. Le están poniendo, donde tiene que ser más, le están poniendo menos. Donde tiene que ser menos, le están poniendo más, ¿no ve? Entonces, tienen que dominar bien el eje cartesiano, saber ubicarse, ya cuándo es más, cuándo es menos. Y nada más, pues, y siempre trabajar con el eje X, esa es la clave, ese es el secreto, ¿no? Para que les vaya bien. Siempre trabajar el ángulo inclinado con el eje X. Siempre. Si está con el eje Y, entonces lo acomoda, ¿no? Así para que sumatoria de fuerzas en el eje X siempre le sea coseno, ¿no? Todo para que le sea coseno. Ojo cerrado, usted le pone coseno cuando su ángulo está inclinado con el eje X. Pero si no está inclinado, va a ser seno, ¿no? Uno va a ser seno, otro va a ser coseno, así. Entonces, para uniformizar eso, lo recomendable es trabajar siempre con el ángulo en el eje X, ¿ya? Ahí. Y les he subido varios videos, creo que les he subido unos 15 videos de vectores, ahí pueden repasar, pueden verlo también, ¿ya? Bueno, chicos, vamos a quedar aquí, todos enciendan su cámara, la asistencia. Les voy a subir este video para el grupo de Virginia, ¿ya? Está un poco más adelantado para que ya hagan su práctico, ¿ya? Bueno. ¿Dónde está mi cámara? Ya se va a terminar el Zoom, me tengo que apurar. Ya, entonces grupo 1, hay 3 pantallas. Ya listo, grupo 2. Me perdí el grupo 2. A ver, ahora que alcance el tiempo. Aquí quedamos, chicos. Y el grupo 3. Aquí está. Y el grupo 3. Bueno, chicos, entonces aquí quedamos. Ya cualquier cosa me preguntan nomás ya. Ya, Les voy a hasta luego, subir video. nos vemos. Hasta luego, Bueno, gracias por ti. hasta Gracias luego, por ti. chicos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta- Gracias.